Yo le voy a invitar a que allí donde usted está, cierre sus ojitos y vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias porque tú permaneces fiel, Señor, aunque nosotros somos infieles. Padre, pedimos que en esta tarde tú hables a nuestra vida, hables a nuestro corazón y que seas tu Espíritu Santo tocando a través de tu palabra los corazones. Señor, que sea mi boca, tu boca en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Le doy gracias al Señor por esta oportunidad, aunque es un desafío, también es una oportunidad que el Señor nos da de predicar su palabra, de hablar de Él. Bueno, le voy a pedir en esta tarde que preste mucha atención. Nosotros no somos insensibles. Dios nos creó a su imagen y semejanza y colocó en nosotros sentimientos, emociones. ¿Alguien ha visto Intensamente? Ahí lo entendimos más fácil, ¿verdad? Con muñequitos. Dios nos dotó de emociones para poder expresarnos. Y todas esas emociones son válidas. En la película, ¿quiénes eran los personajes principales? A ver. Alegría, tristeza, furia, desagrado, temor, ansiedad. No, ansiedad es femenino, ¿no? Sí, pero todo está en esa onda. Y todas funcionan para algo. Es mentira que vamos a estar todos los días felices. No, algo le pasa a esa persona. ¿Verdad que sí? No es normal que estemos todo el tiempo felices. Tampoco es normal que todo el tiempo estemos tristes. Tristes. Algo pasa. ¿Por qué? Dios nos dotó de una paleta de emociones. Y reír, llorar, apasionarnos, extrañar son parte del diseño de Dios. ¿Sí? Jesús mismo experimentó en carne propia estas emociones y de manera muy profunda. Vemos que Jesús lloró ante la tumba de Lázaro, sintió compasión por las multitudes y se enojó en el templo. Sintió angustia en el Getsemaní. ¿Verdad que sí? Jesús, Dios siendo Dios, 100% hombre, 100% Dios. Juan capítulo 11, en el verso 33. Juan capítulo 11, verso 33. Dice así: Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en su espíritu y se conmovió. Ahí el Señor expresó varias cosas. Se estremeció, se conmovió, y en el versículo 35, que es el versículo más corto de la Biblia, que siempre nos los aprendemos. ¿Cuál es el versículo más corto de la Biblia? Jesús lloró. Ahí podemos ver cómo el Señor, siendo Dios, también lloró. Entonces, hoy les quiero hablar acerca del dolor y de su propósito. Porque todas estas emociones tienen un propósito. Dios las dejó para que nos podamos expresar. ¿Sí? En Mateo 9:36. Mateo 9:36. Hoy vamos a leer bastante Biblia, así que vamos a tratar de ir rapidito. ¿Qué dice Mateo 9:36? Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Jesús tuvo compasión, sintió compasión al ver
y nosotros hemos podido experimentar gran parte de estas emociones. Yo creo que en lo que va de mes, en 15 días, un mes, hemos como que estado en esa montaña rusa de emociones, ¿verdad que sí? Así es. Ay, pero es que no te pasó nada a ti ni le pasó nada a tu familia. ¿Han escuchado esa frase? No le pasó nada, pero a mí también me duele. Sentimos compasión y sentimos dolor al ver el dolor ajeno. En Mateo 26, 36, ¿qué dice? Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Amén. Y más adelante en el 39 dice: y yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. En el 42 dice: otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la bebiere, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los salió durmiendo. Y en el 44 dice: y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Ahí encontramos a nuestro Señor en el Getsemaní, a punto de empezar ese trago tan amargo que pasó por ti y por mí. Cuando una persona dice una cosa una vez, la dice 2 veces, cuando la dice 3 veces, usted sabe que esa persona está desesperada. Jesús sintió también desespero, sintió angustia de lo que venía, porque Él sabía lo que venía. Entonces muchas veces pensamos que Dios no entiende nuestro dolor. Pensamos que Dios no entiende nuestras frustraciones. Pensamos que Él no... Bueno, Señor, tú como eres Dios, pero yo que soy un vil humano. Y le reclamamos al Señor. Créeme que a Jesús no es indiferente a tu dolor. No se le pasa desapercibido lo que tú estás pasando, lo que tú estás sintiendo. Muchas veces no queremos hablar o contar lo que nos pasa, lo que estamos sintiendo, pero aunque tú no se lo digas a nadie, el Espíritu Santo está aquí y no es indiferente a tu dolor. Amén. Cuando el Señor se fue, antes de irse, le dijo: me voy, pero no los voy a dejar solos. No van a estar solos. Les voy a dejar un consolador. ¿Por qué? Porque sabía que ibas a sufrir, sabía que íbamos a llorar, sabía que muchas cosas nos iban a doler, ¿sí? Pero el dolor no es del todo malo. ¿A quién le gusta el dolor? A nadie. Lo evitamos a toda costa. Si a usted le duele la cabeza, ¿qué hace? Una pastilla. Se toma una pastillita. Si se aporrió una mano, ¿qué hace? Busca una pomadita y se la soba o se la venda o algo hace. Si le duelen los pies, las mete en agüita caliente o los pone para arriba. ¿Por qué no queremos experimentar el dolor? No es agradable. Sin embargo, el dolor tiene un propósito. Y aquí le voy a dejar un pequeño ejemplo. Si un niño se acerca a la cocina y toca una olla caliente, ¿qué hace inmediatamente? Retira la mano, ¿verdad que sí? El dolor físico es incómodo, pero en realidad es un sistema de alerta, es una alarma que salva su vida. Sin el dolor se le hubiese destruido la mano, porque si no siente dolor, ahí la deja, se le quema
¿verdad que sí? Pero el dolor nos hace reaccionar. Entonces, ¿es del todo malo? Si a usted no le duele la cabeza, si usted no se marea, si usted no tiene ciertos síntomas, usted no va al médico y se hace un examen, ¿verdad que no? Entonces, muchas veces el dolor es una alarma. Atento, atenta. De la misma manera, en el plano emocional y espiritual, el dolor no viene para destruirnos, sino que viene como una alarma, como un maestro que nos avisa que necesitamos prestar atención, que nos avisa que necesitamos sanidad o transformación en nuestras vidas. Wow, esto a mí me tocó profundamente. Y muchas veces estamos en la escuela del dolor. Yo que trabajo en el metro, en la estación del dolor, y parece que el tren no parte. Y preguntamos, ¿por qué, Señor? Pero el dolor tiene un propósito. No ha venido para destruirte, ha venido para formarte, para enseñarte algo. Amén. Amén. Y la palabra es muy sabia y nos muestra que todo tiene un tiempo. Mi hermano Víctor empezó leyendo Eclesiastés y allí habla de que todo tiene un tiempo. ¿Sí? Entonces también hay un tiempo en que vamos a experimentar el dolor. El dolor también puede ser una herramienta para purificar. Amén. Es una herramienta que Dios utiliza para limpiar impurezas de nuestro corazón. Así como el oro necesita pasar por un fuego abrasador para brillar en su máxima pureza, nuestra fe y nuestro carácter se refinan por medio de la aflicción. Uy, esa parte no nos gusta. Todos queremos brillar, pero no queremos el proceso por el cual se alcanza ese grado de pureza, ¿sí? El sufrimiento quita lo superficial y saca a la luz lo verdaderamente valioso. Y aquí me detengo un poco, porque cuando la cosa está buena, nosotros podemos ser muy superficiales. Vuelvo a citar esto que pasó en nuestro país, la tragedia de Vargas. Las personas que vivían en esos condominios eran condominios lujosos, turísticos, gente que podía vivir ahí a la orilla de la playa. No era tampoco una cosa tan clase media, tan clase baja. Sin embargo, ¿ustedes creen que a través del dolor que estas personas, por lo menos los que sobrevivieron, van a ver la vida de la misma forma el día de hoy? No. Nunca más. Todo lo material, todo lo que tú puedas conseguir con tu fuerza, con tu mano, pasa a un segundo plano cuando tú pierdes un ser querido. La comida, Víctor, ¿cómo te sabe la comida? ¿Te sabe igual? Encuentras deleite. Todo pasa a un segundo lugar cuando tú pierdes a alguien que amas. Lo que haya esa persona alcanzado, los títulos, el auto, todo se fue al caño en un instante. Entonces, el dolor saca lo verdaderamente valioso, te muestra lo que realmente vale. Ese abrazo, esa llamada, ese buenos días, esa buenas tardes, el sentarte a comer con tu familia. Por lo menos aquí a veces nos cuesta porque todos tenemos horarios distintos. Por lo menos en mi caso, cuando llego a mi casa, cuando salgo de mi casa, mis hijos a veces están durmiendo. Y cuando llego, ellos no están. Y así, a veces cuando llego en la noche ya están descansando.
y cuando ellos se van, yo no me he levantado. Entonces, sentarme a la mesa con ellos tiene que ser para mí, bueno, para ellos a lo mejor todavía no, pero para mí es maravilloso. Yo me siento ahí y los miro y los observo, y ellos, ¿qué me miran? Me digo a mí misma lo afortunada que soy. Me digo a mí misma, gracias Señor por tenerlos en casa todavía, porque un día se irán de casa y Sebastián no se quiere ir. Le damos gracias al Señor entonces, porque el dolor funciona como una herramienta para quitar lo superficial y para que podamos ver lo que realmente tiene valor, cosas que no se pueden comprar. Y en esta parte de lo superficial quiero hablarles acerca de Naamán, que esto no lo tenía aquí anotado, pero lo escuché y me gustó. Naamán era un hombre prestigioso del ejército, un general, un hombre importante, pero tenía lepra. Y una criada en su casa le dijo, ve donde el profeta, allá él te puede sanar. Y este hombre escuchó eso y fue y pensó, que el profeta iba a salir y le iba a poner la mano, iba a orar por él, y resulta que no hizo nada de eso. Dígale al general que vaya y se bañe en tal río y se sumerja 7 veces. Y esto lo escandalizó. ¿Cómo? ¿Por qué no salió? ¿Por qué no me oró? ¿Por qué no me atendió? ¡Qué grosero! ¿No sabe quién soy yo? Muchas veces el Señor permite que pasemos por dolores para que se quite lo superficial y puedas encontrar lo que es verdaderamente valioso. Entendí también que la lepra era dolorosa y bañarse era complicado, porque cuando las heridas o las llagas entran en contacto con el agua, en este caso el agua salada, debía producir un dolor horrible. Y muchas veces Dios nos da la solución, pero como sabemos que es doloroso, no queremos. No quiero. Te voy a bendecir. Sal de tu tierra y de tu parentela. No, ¿cómo voy a dejar a mi mamá y a mi papá? No puedo. Quiero hacer cosas grandes contigo. Deja ese hombre que te hace daño. No, si yo lo amo. Deja esa mujer que no te conviene. No. Y estamos aferrados porque sabemos que hay cosas que nos van a doler. Pero este hombre le dijo, zambúllete 7 veces. Cada zambullida me imagino que era súper dolorosa. Imagínense si con la lepra se cae la piel, se caen hasta pedacitos, gente pierde los dedos. Es someterse a una tortura 7 veces, pero a la 7ª vez, ¿cómo salió ese hombre? Sano. Su piel era como la de un bebé. Pero ¿qué tuvo que hacer? Enfrentar 2 cosas, el orgullo y el dolor. Qué tremendo, ¿no? Pero es una herramienta que sirve para purificar el carácter. Número 2, el dolor de la pobreza. Wow. Cuando lo tenemos todo y estamos cómodos, es difícil. Es fácil caer en la ilusión de la autosuficiencia. Yo quiero, yo puedo. ¿Verdad que sí? El dolor, la escasez y la pobreza, ya sea de recurso material o espiritual, nos desnudan el orgullo. Cuando no tenemos nada, perdemos hasta el orgullo. Y a veces Dios utiliza eso para causar cierto dolor y que seamos libres
del orgullo. Hay un hermoso privilegio escondido en este estado. No te estoy diciendo que es bueno ser pobre ni que te quedes ahí a vivir. Pero este estado nos obliga a mirar ¿a dónde? Hacia arriba. El que no tiene nada descubre que Dios lo es todo. Cuando la gente tiene, habla duro, ¿verdad que sí? Pero cuando no tenemos nada, ¿a dónde miras? Calladitos. No hacemos muchos planes. No nos comprometemos en muchas cosas. Cuando no tenemos nada, en este estado, aprendemos a mirar a Dios. No sé para usted, pero en la crisis del 2016, 17, 18, al igual que yo, muchas personas se sintieron identificadas con este sentimiento, porque es doloroso no tener. Yo creo que esta generación ha aprendido algo que no aprendieron otras generaciones, por lo menos en nuestro país, que han tenido que enfrentar tanto dolor, que ni el bullying, ni la depresión, nada puede con ellos pueden con todo, nosotros podemos con todo, no nos da vergüenza nada. ¿Por qué? ¿De dónde venimos? Del dolor. La escuela del dolor nos ha hecho fuertes, nos ha hecho resistentes y nos ha hecho valorar aquello que para otros eso no vale nada, eso no tiene ningún valor. En la escuela del dolor podemos apreciar aquello que otros no aprecian. Recuerdo mis primeros días en este país. A veces se me olvida, pero tengo que recordarlo porque es maravilloso. Yo salía a la parada y cuando me subía a la micro y decía buenos días y el chofer me contestaba buenos días, para mí eso era maravilloso. Que yo saliera y pudiese encontrar transporte público y sentarme. Mire, ese era el mejor día de mi vida. Yo me iba contenta a mi trabajo. Era maravilloso, porque cuando yo salí de mi país para tomar, no había micro. Recuerdo que la primera vez que me monté en un camión lloré de la frustración y la vergüenza. No me subí, me subieron. Ahí como entre 500 personas, ustedes lo subían y lo bajaban, usted no tenía que hacer. No había transporte público, así que para mí era maravilloso subirme a una micro, que mucha gente desprecia eso y no valora. Era maravilloso. ¿Por qué? Porque lloré. La única vez que me monté en un camión lloré de la frustración, de la rabia. Del Dios mío, ¿por qué nos está pasando esto? Era la escuela del dolor enseñándome a valorar las cosas que para otros no tienen ningún valor. Entonces, cuando aprendes a ver las cosas desde ese punto de vista, eres agradecido. Cuando recuerdas lo afortunado que eres, puedes tener un corazón agradecido. Amén. Pero recuerden. En nuestros momentos más vulnerables es donde Dios perfecciona y se hace visible y palpable. Usted pide un milagro con toda su fe. ¿Cuándo? Cuando usted está en problemas, cuando esté en escasez, cuando está en el dolor, en el hospital, en riesgo de muerte. Allí es donde nosotros vemos los milagros más visibles y palpables. Y me fui para otro lado. Santiago 2, verso 5 dice: hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe, herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Amén. Santiago, capítulo 2, verso 5. Yo conocí a Dios de una forma maravillosa en mis momentos más grandes de crisis.
salía a la parada y le decía a mis hijos, vamos a orar porque Dios va a mandar un transporte. Ustedes saben que de la Alianza a Tinaja había que caminar. Y mis 2 niños estaban pequeños, ni siquiera podía cargar uno y no. Teníamos que caminar mucho. Y me maravillaba cuando yo oraba delante de ellos y venía alguien y nos llevaba. ¡Gloria a Dios! En los momentos más difíciles es donde tú vas a ver a un Dios maravilloso, visible y palpable. Amén. Porque se genera una fe genuina. Amén. A través del dolor. En 2 de Corintios 12, verso 9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, esto la gente no lo dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. ¿Quién se quiere gloriar en sus debilidades? Eso es difícil. Eso solamente lo puedes hacer a través de su gracia. Si estás pasando por la escuela del dolor, el Señor te dice, bástate mi gracia. Agárrate de mí, agárrate fuerte, que yo no te voy a soltar. Amén. Amén. Bástate mi gracia. Otro punto, el dolor nos capacita para consolar. Pero no queremos esa escuela del dolor, Señor. Pasa de mí esta copa. Dios nunca desperdiciará una lágrima. Una de las razones por las que pasamos por los valles oscuros es para recibir el consuelo de Dios. Yo no puedo decirle a ciencia cierta que tanto duele perder un padre o una madre, pero Roxana sí lo puede decir, ¿verdad que sí? Mi tía Yani lo puede decir. Horrible. Mi esposo lo puede decir. Y yo puedo decir que yo vi cómo mi esposo recibió el consuelo de Dios. La fortaleza. Yo creo que me sentía más destruida yo. De cómo lo vi, yo dije gracias Señor, porque aunque él se sentía mal, aunque en ese momento es como un momento así como que tú estás pero no estás, como que la realidad pasa así frente a tus ojos, no sé, yo me imagino, pero lo manejó muy bien. Y Dios es la fortaleza, Dios es el que consuela, porque nadie puede ponerse en tu lugar en ese momento, nadie te va a ayudar a pasar ese dolor, solamente Dios, y a través de su Espíritu Santo. Una vez que sanamos, nos convertimos en verdaderos especialistas del consuelo para otros. Solamente los que han pasado por ese valle pueden consolar a otros, porque saben lo que se siente, pero también han experimentado el poder salir de ese dolor. No puedes guiar a nadie por un camino que tú no has transitado. Tu dolor de ayer, escúchame bien esto, tu dolor de ayer es la plataforma de esperanza para alguien que sufre hoy. Tú puedes ayudar a alguien que está sufriendo hoy con la experiencia que has experimentado a través del dolor. 2 de Corintios 1, verso 2 de Corintios 1, 3. 2 de Corintios 1, verso 3. Ay, me fui para otro lado. Vamos a leer en el verso 3, el cual dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. El 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios.
tienes potestad y tienes las palabras indicadas. Tienes el atino para hablarle a alguien que está atravesando el dolor cuando ya tú lo has experimentado. Entonces, tu dolor es la plataforma y la esperanza para alguien que sufre hoy. Amén. Amén. El número 4, el dolor produce una madurez que la comodidad no puede dar. Yo creo que esto ya lo hemos estado desarrollando. Okay. La comodidad nos estanca, el dolor en cambio nos empuja. Cuando estamos muy cómodos nos resistimos al cambio. Pero cuando hay dolor, si a usted le aprieta un zapato, ¿qué es lo que usted hace? Busca la manera de quitarse y ponerse uno más cómodo, ¿verdad que sí? Si usted se está bajando de un auto relajado y le machucan el dedo, inmediatamente usted se pone alerta, se le quita el sueño, ¡abre la puerta! Porque el dolor activa una alarma. El dolor te activa. No te permite quedarte quieto, no te permite quedarte en silencio. Entonces los procesos dolorosos te permiten abrir la boca y hablar de Cristo. Te permiten decirle a otros cómo el Señor te consoló, cómo el Señor te sacó de esa situación. Amén. Amén. La comodidad nos estanca, el dolor en cambio nos empuja a crecer. Activa nuestros sensores de supervivencia. Lo que le decía, si usted le machucan un dedo, inmediatamente usted reacciona, ¿verdad que sí? Y nos mantiene alerta. La paciencia, la constancia, la templanza y la madurez espiritual son frutos que solo crecen en la tierra del sufrimiento. Y no solamente el sufrimiento, en la tierra del sufrimiento y la perseverancia. En el mundo tendréis aflicciones, dijo el Señor, pero confíen, yo he vencido al mundo. Amén. Amén. Esa es nuestra esperanza. ¿La vas a pasar mal? Sí, pero ese dolor te va a hacer fuerte. Ese dolor te va a sacar de tu zona de comodidad y te va a obligar a buscar una solución. Ese dolor te va a capacitar para decirle a otro, ven, levántate. No es el final. Ya yo pasé por ahí y todavía te queda camino. Cuando la prueba termina, nos damos cuenta de que ya no somos los mismos. Somos más fuertes, más sabios y estamos más cerca de la estatura de Cristo. Amén. Ese es el propósito del dolor, hacerte más fuerte, más sabio y que cada día te parezca más a Jesús. Amén. Santiago 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué produce la prueba? Paciencia. Somos más pacientes, somos más sabios. No nos vamos a ir de la primera, porque la primera nos dimos duro y nos dolió. Y ese dolor te recuerda y te hace sabio, te hace prudente. Es un sistema de alarma que tiene el Señor para cuidarte. Señor, pero es que me duele. Sí, pero te aseguro que ese dolor te va a guardar de cosas peores. Te aseguro, cuando nosotros los padres corregimos a los hijos, a veces nos duele más a nosotros que a ellos. Pero te aseguro que el niño aprende. Y recuerda eso como una lección. No se debe hacer, porque eso duele. Si mete los deditos en el tomacorriente, el dolor le enseña al niño que la corriente es peligrosa, que no debe meter los deditos ahí.
Asimismo, el Señor permite esos episodios de dolor que nos purifican, que nos cambian, que nos permiten crecer y avanzar. Y muchas veces dejar la niñería espiritual que muchas veces tenemos. ¿Qué dice ahí en la pantalla? En el primer... Usa el dolor para nuestro beneficio y crecimiento. Dios usa eso que te duele para tu beneficio y para tu crecimiento. No es para destruirte. No, Dios no es un padre malo. Al contrario, Él es un padre bueno, un padre amoroso, un padre lleno de misericordia, que se duele cuando tú estás pasando dificultades, cuando estás pasando pruebas. No creas que estás sola, no creas que estás solo. Dios siempre ha estado allí. Dios siempre está allí. El dolor no es el destino final. Es solo un túnel que nos lleva hacia un propósito mayor. Dios no permite las lágrimas para castigarnos, sino para esculpirnos. Y hoy si hoy estás atravesando un dolor o un desierto en tus emociones, se sienten abrumados, recuerda que el escultor divino tiene el control de la herramienta. No te va a dar más de lo que puedas soportar. Y el dolor nos lleva a reflexionarnos. ¿Qué tan superficial he sido? ¿Qué tantas áreas he dejado? ¿A dónde tengo que prestar atención, Señor? Constantemente tú debes hacerte esas preguntas. ¿Con qué propósito tú permites que yo pase por allí? ¿Qué quieres enseñarme? Amén. Le invito a que se ponga en pie y vamos a orar.